noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Si algún terror subyace en el inconsciente colectivo europeo, sin duda ese es el de la peste negra. Una horrible epidemia que cegó las vidas de millones de seres humanos en el viejo continente euroasiático sin distinción de edad o condición social. De esa pesadilla vamos a hablar esta noche. Durante largos siglos, los hombres han vivido aterrorizados ante las numerosas epidemias que amenazaban su existencia colectiva e individual. Entre esas epidemias, una ha quedado particularmente impresa en la memoria colectiva europea: la peste, terrible enfermedad que ha superado por su virulencia y su mortandad a todas las demás. La peste, producida por una bacteria que se transmite por vía respiratoria, pero sobre todo por la picadura de una pulga infectada procedente de un roedor, se contagia con sencillez. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, hinchazón y dolor de los ganglios linfáticos zonales. Bajo la piel, unos trombos le dan a esta un color azulado o negruzco. No se manifiesta hasta las 2 semanas y las primeras muertes acaecen entre 3 y 5 días más tarde. Resulta muy dolorosa y desagradable, produce dificultades respiratorias y neurológicas, con frecuente expulsión de sangre por vía oral. Sin tratamiento, la mortandad gira en torno al 80%, aunque puede alcanzar el 100%, que es lo que sucedía en la Edad Media. La peste es conocida desde hace mucho tiempo. Bajo el imperio de Justiniano se produjo una terrible epidemia que asoló Europa de un modo que no tenía precedentes, pero aún fue peor la que se extendió por Europa mediado el siglo XIV, la llamada peste negra. Llegó a Europa en 1346 y extendió su mortífera acción hasta 1353 de modo ininterrumpido, manifestándose periódicamente hasta comienzos del siglo XVIII, en que desapareció. El punto de partida de la peste negra fue en el norte de la India o Asia Central. Desde allí alcanzó, transportada por los invasores mongoles, la península de Crimea. Crimea fue el foco desde el que se expandió a toda Europa, pues los mercaderes genoveses, que allí mantenían una colonia comercial, huyeron llevando la epidemia hasta Italia, desde donde irradió al resto del continente. La cantidad de muertos que produjo es imposible de precisar, pero hay un cierto acuerdo en torno a los 25 millones de muertos solo en Europa. Si añadimos Asia y el norte de África, la cifra puede ascender hasta los 75 millones. Tenemos hoy con nosotros, tenemos la suerte de contar con doña Margarita Cantera Montenegro, profesora de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches, Margarita. Buenas noches, encantada de estar aquí. Lo mismo le digo. Tenemos que hablar hoy de este tema que está de actualidad por razones de una serie muy famosa que está arrasando publicísticamente, que es el tema de la peste, que fue verdaderamente algo que aterrorizó a los hombres durante largos siglos en Europa. Hay una gran cantidad de manifestaciones artísticas, basta recordar los cuadros de Bruegel, por ejemplo, o incluso a finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, el comienzo de una literatura en torno a las danzas macabras o las danzas de la muerte, ¿no? Efectivamente. Es un terror que se extiende por toda la sociedad y la literatura, el arte fue un reflejo de esa mentalidad, de ese miedo generalizado. La danza macabra es una forma también de mostrar que la muerte iguala, que si en la vida unos son ricos, otros comen mucho, otros comen poco, la muerte se lleva a todos. La danza macabra iba a la muerte llamando a bailar con ella a toda la sociedad, empezando por el Papa, el emperador y después pues toda la escala social. También en ese momento surge el arte macabro, esqueletos, calaveras, en las tumbas, en todas las representaciones. Una forma de ver que la muerte era algo cotidiano, algo continuo. Es cierto que la peste no es el único factor demográfico negativo, digámoslo así, en este momento, porque estamos viviendo desde principios del siglo XIV momentos de carestía, de hambres, que también provocaron mortandad, pero la peste era algo especial. Cuando empezaban los síntomas de la enfermedad, la persona duraba 3-5 días y eran muy poquitos los que conseguían superar la enfermedad. De hecho, afectó por igual prácticamente todas las clases sociales, aunque ha habido una lectura incluso en términos de lucha de clases y cosas semejantes, pero lo cierto es que hubo reyes, como el caso de Alfonso XI, por ejemplo, de Castilla, que murieron de peste, ¿no? Sí, las crónicas del momento insisten en que afectó muchísimo a las clases populares. También es cierto que hay factores que nos pueden explicar esa incidencia. Por una parte, que era mucho más numerosa las clases populares que las clases nobiliarias, con lo cual, lógicamente, la mortandad sería mayor.
Luego, una peor alimentación, aunque no todos los historiadores consideran que esa relación mala alimentación, peste, está tan relacionada, pero bueno, queda ahí la duda. Pero el hacinamiento, las casas de los campesinos vivían mucho más hacinados que las casas de los nobles. La higiene sería mucho menor, tanto la higiene particular como la higiene de la casa. Estamos en una época en la cual quedan pues casi 5 siglos para la irrupción de la medicina científica. Sin embargo, lógicamente ellos tenían por la experiencia algunos barruntos de lo que aquello podía ser. Es decir, que sabían, por ejemplo, que en muchos casos, y además es una tesis que últimamente, en fin, parece que es la más extendida, que aunque ciertamente se contagiaba por la rata, pero parece ser que, lógicamente, también la pulga vivía en los pliegues de las ropas de los viajeros. La peste procedía de Oriente, en términos generales, y por tanto, muchas veces lo que se hacía era quemar aquellas ropas, aunque pudiera ser que el viajero no estuviera infectado, por una simple medida de prevención, ¿no? Sí, no se conocían los mecanismos de transmisión exactamente, pero sí empezaron a barruntar ciertas cuestiones, y el contagio hombre a hombre, el contagio a través de la ropa. Y tenemos que pensar que cuando una persona moría, el heredero buscaba la ropa, sobre todo en un ambiente pobre. El quemar la ropa era una tragedia económica, y sin embargo lo hacían, no les importaba. También se prohibió en algunas ciudades entrar los cargamentos de ropa y de pieles, porque también de la piel podía alojarse la pulga. Y hubo ciudades en las que incluso se prohibía a las personas entrar con la ropa que llevaban, se les obligaba a quitárselas y darles unas ropas seguras, limpias, que no estuviesen contaminadas. No conocían mecanismos de prevención, pero por lo menos evitar el contagio. Y uno era también el aislamiento, la cuarentena. Tratar de aislar a las ciudades cuando se declara la peste, impedir salir o entrar de personas que viniesen de cierta ciudad donde se había declarado la peste, aislar a las personas. Por ejemplo, al Papa de Aviñón también le aislaron el palacio, no le permitían visitas para evitar que llegase el bacilo. Hombre, circula más libremente de lo que pensaban entonces, pero era una forma de tratar de evitar el contagio. ¿Hasta qué punto podemos decir que la expansión demográfica que se ha apuntado en algunos casos, que se vive efectivamente en los siglos centrales de la Edad Media, que se ha querido explicar también como origen del fenómeno, por ejemplo, de las cruzadas, ¿no? Esa expansión demográfica obligó a buscar nuevas tierras de cultivo, para explotarlas, y era posible, o se apunta que fue posible, que esas tierras, naturalmente de una naturaleza peor que las originarias que se explotaban, pudo hacer descender el nivel de la alimentación y por tanto ser una de las causas de que se tuvieran menos defensas a la hora de enfrentarse con el bacilo. Sí, en el siglo XIII, desde el siglo XII se vive una época de expansión agraria. Hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos un cambio en el clima. El clima es más cálido que el actual, más seco, y los cereales proliferaron. La expansión demográfica, unida a la expansión de población, llevó a cultivar tierras, todo tipo de tierras. Algunas rendían mucho al principio, eran tierras vírgenes, nunca cultivadas, y durante unos años rendían, pero al cabo del tiempo se agotaban y ya no eran rentables. ¿Qué pasaba? Pues que además vino un cambio climático a principios del siglo XIV, más frío, la pequeña edad glacial que se inicia, más humedad, con lo cual muchos campos se vieron anegados por inundaciones, heladas y se perdieron cosechas. Y hay desde 1314 al 16 la primera gran hambre, la primera gran crisis agraria, se van repitiendo cada 5, 10, 15 años, depende de las zonas de Europa, esos periodos de hambre, de escasez, que realmente a la población la debieron debilitar. También hay que tener en cuenta que la peste no es la única enfermedad. Tifus, malaria, paludismo, tuberculosis, disentería, en fin, la población debía estar muy débil. No todos, como he dicho antes, no todos los historiadores ahora aceptan la relación causa-efecto entre mala alimentación y epidemia de peste, pero por lo menos son elementos coadyuvantes, elementos que si no son el causa-efecto sí se combinan y sí se ayudan, desde luego. Desde el punto de vista del hombre actual es difícil concebir aquello porque eran tragedias de una dimensión inusitada. Es algo que verdaderamente trasciende casi la imaginación. Pensemos que en Europa la mortandad fue altísima, aunque hay que distinguir entre regiones, y en el caso concretamente de la península ibérica tenemos el reino, por ejemplo, de Aragón, donde un 40% se calcula la mortandad. En Barcelona concretamente hubo un 60% de personas que murieron por la peste a lo largo de los años, la parte ininterrumpida, digamos, entre 1356 y 1353.
y en el conjunto de Castilla se calcula que la cuarta parte de población, ¿no? Un 25%. Sí, es muy difícil dar cifras exactas porque no hay datos fiables demográficos, pero algunas fuentes, sobre todo las fiscales, que siempre son las más exactas, las más fiables, nos dan una información. En Navarra, por ejemplo, se ha visto entre el 50 y el 60%, aunque hoy en día se estudia las cifras y se intenta matizar, pero hubo poblaciones realmente arrasadas, hubo realmente ciudades donde murió la mitad o hasta el 70% de la población. Otras se vieron menos afectadas y no se sabe muy bien por qué. A lo mejor una medida preventiva más clara, que quedó aislada por algún motivo especial, no se puede saber. Milán, por ejemplo, una ciudad industrial, una ciudad que en ese momento estaba bien comunicada, con muchas rutas de comercio, la primera oleada de peste no la sufrió. Y sí, las ciudades de alrededor. ¿Hubo una medida del municipio que consiguiese aislar la ciudad en ese momento? No podemos saberlo de momento, pero desde luego creó pánico y la mortalidad fue muy elevada. Sin poder dar cifras exactas, fue muy elevada. En España afectó mucho más a la Corona de Aragón y más a Cataluña el comercio, la cercanía a las rutas marítimas, donde venía además la peste desde Italia. En Castilla también se sufrió bastante. Y Navarra, que dentro de lo que cabe era como un reino más aislado, también tuvo una incidencia muy fuerte. A veces no conocemos bien los mecanismos de por qué unas zonas se libraron y otras no. Lógicamente tenemos una carencia documental según nos vamos alejando de la historia, esto es algo habitual, pero ¿tendría algo que ver este fenómeno, como muchos apuntan, con los despoblados que se dan en toda Europa y también en la península ibérica en esta época? Los despoblados son una manifestación de la crisis demográfica de la Baja Edad Media, del siglo XIV. La única causa no sería la peste, pero sí sería la causa, digamos, final, o la que ayudó finalmente a que ya el fenómeno se desbaratase por completo. En algunas zonas hasta el 20%, en algunas hasta el 50% de pueblos, de pequeñas aldeas y pueblos desaparecen. ¿Qué ocurre? Que se conjugan muchos factores, como ya he dicho antes. Zonas marginales, zonas de cultivo que no eran muy buenas, han ido quedando realmente ya como tierras improductivas. La población intenta buscar nuevas vías de escape en la ciudad, la marcha a la ciudad, y luego a veces la incidencia de la peste. Pero el que aparezca un despoblado no quiere decir que todos muriesen por la peste. A lo mejor algunos, pero ya el miedo obliga a los demás a salir. Es un factor coadyuvante la peste, pero desde luego importante. Agrava, la crisis agrava un factor. También hay que pensar que los despoblados rara vez se producen de un día para otro. Es un proceso de abandono progresivo que nos indica que hay muchos factores que ayudan a ese fenómeno. Rapidísimamente, porque nos queda menos de un minuto, en Europa en esa época hay una serie de movimientos deflagelantes, movimientos heréticos que pretenden la comunicación directa con el Espíritu Santo, por tanto prescinden de la Iglesia. Rebrotaron con motivo del apocalipticismo y el milenarismo propio de la peste. ¿Sucedió algo parecido en España? 20 segundos. No tan marcado. En España ese fenómeno no fue tan grande, sobre todo se dio en Alemania y en muchas zonas de Francia, acompañado también del ataque a las juderías. En España las manifestaciones flagelantes no fueron tan llamativas. Bueno, Margarita, pues de verdad que muchísimas gracias, porque creo que has arrojado luz sobre este fenómeno que es curioso y, en fin, que sobrecogió Europa durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí y también les emplazamos para una próxima entrega de Tiempos Modernos mañana, si Dios quiere.